día, hermanos, empezamos. Estamos todos por internet, de forma presencial. Empezamos, empieza a correr el tiempo. Leemos leemos Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tu mano me gozo. Gracias, Señor, por permitirnos estar esta mañana en tu casa, Señor, por poder anunciar tu misericordia cada mañana, Señor, porque tu misericordia ha sido sobre nosotros, como iglesia, de cada uno de nosotros, Señor. Podemos estar congregados presencialmente, los hermanos a través de la plataforma, y todos juntos, Señor, para honrar tu nombre, para bendecirte y para ser ministrados por tu palabra. Bendice esta reunión, bendice a los niños, que podamos ser todos instruidos en tu palabra y alimentados por ti, Señor. Bendice a quienes no han podido estar, que tu presencia les esté ministrando. Dejamos todo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, rápidamente les quería comentar hoy el rey Josafat, el gran rey, un rey que fue temeroso de Dios, que buscó al Señor, que apartó la idolatría de su pueblo. Él apartó la idolatría de su pueblo y trabajó activamente, recorrió todo el reino del norte para hacer que todas las ciudades buscaran al Señor, que se volvieran a Él. Con una intensidad espectacular buscó al Señor, pero llegaron las malas noticias. Y muy malas noticias. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron. Y vienen todos y se presentan en el templo de Jerusalén, en la ciudad donde estaba la presencia de Dios, en el templo. Y Josafat, en medio de toda la multitud, de toda la asamblea, ora al Señor. Su tatarabuelo, Salomón, había instruido, cuando presentó el templo, cuando hizo la consagración del templo, una de las oraciones fue que cuando el pueblo estuviera en guerra, iban a orar hacia la ciudad, y él los iba a escuchar y iba a atender su clamor. Y esto es lo que hace Josafat: derrama su corazón delante del Señor y ora pidiendo su liberación. Y él reconoce: porque no tenemos fuerza alguna. El rey, delante de todo el pueblo y delante de Dios, no tenemos fuerza alguna delante de esta multitud tan grande, o de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. No sabe para dónde ir, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Toda Judá estaba en pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Todo el pueblo que se había dispuesto a buscar al Señor estaba delante de Él. Y ahí Dios habla a través de uno de los levitas, de los hijos de Asaf, trae palabra y le dice al pueblo: no teman ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes. Y esto es lo que quiero señalar: la batalla no es de ustedes, sino de Dios. No necesitan pelear en esta batalla. Estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. El enemigo estaba avanzando, ya estaba en el territorio. Y cuando dice que era una gran multitud, realmente era un ejército muy grande, que ellos se vieron abrumados. De seguro iban a caer en manos del enemigo. Y ante la palabra del Señor, el pueblo cobró ánimo. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor,
Dios de Israel, en voz muy alta, ante la palabra del Señor que les dio su salvación y les dio la seguridad. El pueblo alabó y adoró, y vinieron los levitas con música para adorar, y lo hicieron en voz muy alta, cosa que nosotros no podemos hacer hoy. Al día siguiente se levantaron muy de mañana y salieron a la guerra, muy de mañana temprano. ¿Y qué hizo Josafat? Qué cosa tan extraña. Designó a algunos que cantaran al Señor yendo a la guerra, ¿no? Y algunos que alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército. Y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Esta fue la letra de la canción que el ejército cantó, los que iban delante del ejército. Den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los amonitas y los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Después de esto, la derrota fue muy grande. Después de esta derrota, los enemigos empezaron a matar entre unos y otros. Ante la derrota, Dios peleó la batalla por su pueblo, ¿no? Y vuelve todo el ejército muy contento, gozoso, cantando y alabando al Señor por la victoria que les dio. Esta batalla no es de ustedes, les dijo el Señor. El domingo pasado el pastor habló de la ira de Dios, ¿no? De la ira de Dios, que se viene rebelando contra toda impiedad de los hombres. Y mostró una imagen muy gráfica. A mí me gustó, con permiso de autor, que no es de él, pero la voy a utilizar. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en la cruz del Calvario el Señor bebió la copa de la ira que estaba bien cargada para nosotros. Y esa ira fue sobre su Hijo. Toda la ira del Dios justo y santo fue sobre su Hijo, para librarnos a nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A su pueblo y a los que él eligió desde la eternidad, el Señor dijo: esta batalla no es de ustedes. Como Josafat, nosotros no teníamos qué hacer ante nuestro pecado y ante la ira inminente de Dios sobre nuestras vidas. El Señor Jesucristo puso su vida en nuestro lugar, y Él peleó la batalla por su pueblo. Y así como en aquel momento el rey y el pueblo volvió gozoso y alabando y glorificando a Dios por la victoria tan grande, nosotros tenemos una victoria muy grande para celebrar. El Salmo 24 dice que el Señor, cuando se responde, ¿no? ¿Quién es el que está en la ascensión? El Señor que vuelve victorioso. Él es el Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla, el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Estén quietos y vean la salvación. Y adoramos y bendecimos al Señor. Den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. No sé cuántos minutos pasaron, pero los que están del otro lado tienen una ventaja sobre nosotros. Ellos sí pueden cantar, cosa que nosotros no. Entonces, el domingo pasado veíamos el himno de Joaquín Neander, que alaba las grandezas de Dios y proclama sus misericordias. Proclama sus misericordias, como el salmo que leímos en la apertura. Bendice al Señor, Rey.
Buen día, hermanos. Bendiciones a todos ustedes. Bueno, gracias a Dios hoy pudimos conectar, ¿no? Y también somos un buen número aquí, ¿no? Buen número. La iglesia sigue la rutina. Cuando llueve, nos presentamos en peso aquí. Nosotros hoy vamos a leer en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22. Y vamos a reflexionar un rato sobre este tema. Y una cosa te falta. Una cosa te falta. Seguramente que a todos nosotros nos faltan muchas cosas. Pero siempre en nuestra vida hay una cosa central. Hay la cosa que falta. Y en la vida de este joven que vamos a ver, queda claro lo que le faltaba. Y en nuestra vida cada uno de nosotros vamos a saber lo que falta. Marcos 10:17 nos dice: al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta mañana por tu gran misericordia y gracia derramadas sobre nuestras vidas. Te alabamos por poder estar aquí, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Te alabamos por esta oportunidad de, en este poco tiempo, Señor, poder vernos unos a otros, tanto los que estamos presentes aquí como nuestros hermanos que están en sus casas. Que tu bendición alcance a todos, según tu gran misericordia. Señor, que tu palabra también nos comunique en esta mañana tu voluntad y nos deje clara a cada uno de nosotros la cosa que nos falta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La secuencia que tenemos aquí viene de Jesús siendo interpelado por los fariseos sobre el divorcio. Los fariseos se presentaron a Jesucristo queriendo atraparlo en algo. El texto en Marcos mismo, ¿no? Capítulo 10 que leímos, los versículos anteriores, dice que los fariseos querían ponerlo a prueba. Entonces le pregunta si estaba permitido el divorcio. Bueno, Cristo le va a devolver la pregunta, que fue lo que enseñó Moisés allá en el desierto, y ellos van a contestar: Moisés permitió que diera carta de divorcio, y Dios va a decir: mira, esto fue por la dureza de vuestros corazones, pero en el principio no era así. Y le va a explicar entonces cómo era en el principio, y el principio es un principio para hoy todavía. Enseguida se presentan los niños. Los papás que llevaron los niños a Cristo para que Cristo les impusiera las manos y orara por estos niños. Los discípulos se interpusieron entre Cristo y los papás o Cristo y los niños para no
que estos niños no llegaran a Cristo, seguramente porque había mucha gente, seguramente porque Cristo tenía que dejar fluir su caminar hacia donde iba. Entonces Cristo para todo y dice, no impida a que los niños vengan a mí. Y ahí le da otra lección diciendo que el reino de los cielos son de aquellos que viven en esta transparencia, en esta sinceridad y en esta humildad, tal como viven los niños. Él sigue su camino, él estaba saliendo de Cafarnaúm, yendo a la región de Judea, había salido de Cafarnaúm y ido a la región de Judea, sigue su camino y se presenta este ciudadano que tenemos acá en el texto. Marcos dice que se presenta uno, Lucas dice que se presenta un príncipe, un principal, quizás refiriéndose a un líder en la sinagoga, pero de todas maneras era una persona con posesiones más que claras, ya sabemos, está escrito aquí, pero que tenía, más allá de las posesiones, tenía un estatus social importante. Por eso Lucas lo dice o lo clasifica como un príncipe, no solamente un principal, pero un príncipe allí. Y Mateo también trae su relato sobre este acontecimiento. Cada uno agrega un detalle importante en los tres evangelios, tanto Mateo como Marcos como Lucas. Mateo, por ejemplo, quita del texto el joven diciendo maestro bueno y dice maestro, ¿qué haré de bueno? En Marcos y en Lucas se dice maestro bueno, ¿qué haré? En Mateo se dice, maestro, ¿qué haré de bueno? Por lo menos la NVI trae esta perspectiva, ¿no? Por supuesto que ningún evangelista se está contradiciendo en sí, sino que cada cual está dando un detalle del acontecimiento. Cada cual está dando un énfasis para la comunidad a quien ellos están escribiendo de aquel acontecimiento. El hecho es que el hombre, diferentemente de los fariseos que habían llegado a Jesucristo para ponerlo a prueba, el hombre viene corriendo. Es una escena interesante porque es un principal, es un príncipe, es un hombre con un estatus importante y un líder allí, y viene corriendo hacia Jesucristo. Y Marcos nos da esta imagen interesante que Marcos dice que él hinca las rodillas en el piso, en el suelo, en la tierra, por donde caminaban, y allí interpela a Cristo diciendo, maestro bueno. Bueno, él va a hacer la pregunta a Cristo sobre qué es lo que él tiene que hacer para heredar la vida eterna. Cristo le va a afirmar, porque esto es importante acá en el texto también, Cristo no le hace una pregunta si él conoce los mandamientos, sino que Cristo afirma, conoce los mandamientos. No, Cristo no lo está cuestionando, ¿usted conoce los mandamientos? No, Cristo le está afirmando, conoce los mandamientos. Entonces le dice, no matarás, no hurtarás, honra a tu padre y tu madre. Todos mandamientos relacionados con la segunda tabla de la ley, es decir, aquellos mandamientos que involucran el relacionamiento entre uno y otro. En las tablas de la ley están los primeros mandamientos que tienen que ver con la relación del ser humano hacia Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Esto es una relación vertical porque se relaciona con Dios, ¿tá? La segunda parte de los mandamientos es el relacionamiento entre los seres humanos. Y todos los mandamientos que Cristo dice que el muchacho conocía, que el joven conocía, que el principal conocía, tienen que ver con la segunda tabla de la ley, es decir, con el relacionamiento interpersonal. El muchacho o el joven, en fin, dice, no solo conozco cómo hago esto desde mi juventud. Desde mi juventud. Esto lo tengo clarito, clarito. Entonces Cristo dice acá en el versículo 21, una cosa te falta. No, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, porque el príncipe lo cuestiona queriendo saber cómo heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que él tenía que hacer para heredar la vida eterna?
Entonces Cristo ahora te dice, para llegar a eso te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Marcos dice que el semblante de este señor se puso triste en el mismo momento y él se fue. Y Marcos complementa diciendo que él se fue porque tenía muchas posesiones. Enseguida Cristo va a aprovechar para dar una lección a sus discípulos, porque Cristo luego en los versículos que no leímos, pero hace todo parte de la misma perícope, del mismo texto, de la misma parte del texto, Cristo dice, es muy difícil a un rico, a un hombre que tiene posesiones, a un ser humano que tiene posesiones, entrar en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos quedan atónitos y dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Cristo nuevamente dice, de hecho, es muy difícil a un rico, a un hombre de muchas posesiones entrar en el reino de los cielos. Pero lo que es imposible a los hombres, a los seres humanos, a Dios es posible, porque para Dios todo es posible. Bien, el tema es la tristeza del príncipe o del principal. Del hombre que llega con mucha sinceridad frente a Dios, a Cristo, hinca, se arrodilla frente a Cristo, quizás poniendo en juego todo el estatus social que él tenía y preguntando, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él se pone triste. Y mientras leía ese texto, yo me acordaba que una vez mirando un documental de un señor muy famoso en Brasil, que falleció hace años, y era muy famoso porque era un espírita, que psicografaba libros y una infinidad de cosas. Pero un día en su documental, a raíz de una visita que él había recibido en su casa de una persona con mucha plata, él dice lo siguiente: yo conocí un hombre que era tan pobre, pero tan pobre, que todo lo que tenía era dinero. Esto vino de un espírita, Chico Xavier, y nosotros brasileños lo conocemos bien. Y yo me acordaba de eso, volví para buscar ese dicho, esta frase, esta declaración, y encontré otras cosas interesantes que quiero compartir con ustedes aquí sobre el tema del dinero. Hay un otro cantante en Brasil, un filósofo de la modernidad, que dice, dinero no es todo, pero es 100%. Alguien dijo, nada es más revolucionario que el dinero sobrando. ¿Quiere producir una revolución que tenga dinero sobrando? Otro dijo, la parte más sensible del cuerpo humano es el bolsillo. Puedes tocar muchas cosas, pero tocó el bolsillo, incomoda. Y incomoda bastante. Dinero no compra la felicidad, pero compra vino, que es casi lo mismo, decía uno. El dinero no es todo, decía Tom Jobim. El dinero no es todo. No hay que olvidarse del oro, los diamantes y las propiedades. No puede resumir todo al dinero. Y este es lo que decía Chico Xavier, conocí, y otros también, ¿no? Conocí un hombre tan pobre, pero tan pobre que todo lo que tenía era dinero. El dinero no trae la felicidad, pero cuando se va, se la lleva. Y es verdad, ¿no? Él no trae la felicidad, pero cuando se va, se la lleva. Allí está el joven cuestionando a Cristo sobre cómo o qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Cristo dice que él necesita vender todo. Pero el problema es que Cristo nunca estuvo en contra de la prosperidad en sí, por supuesto que no. Abraham fue un hombre muy próspero, David fue un hombre próspero, Dios convirtió a Job después de toda su tragedia en un hombre muy próspero otra vez. El problema en sí entonces no estaba en la prosperidad que el hombre tenía, en sus muchas posesiones. Pero Cristo manda vender todo. El problema está ¿dónde? Está en el corazón del hombre. El problema está en el lugar donde el hombre tiene su confianza colocada.
El problema está en el tesoro de aquel hombre. Es por eso que Cristo dice que vendiendo todo y repartiendo a los pobres, dando a los pobres lo que él había vendido, él iba a tener un tesoro en los cielos. Iba a tener un tesoro en los cielos. Ahora es interesante que cuando él llega cuestionando a Cristo, preguntando a Cristo qué tenía que hacer, y dice, maestro bueno, Cristo ya de una dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solamente, y es Dios. Cristo está hablando, vos no sabés las implicaciones que tiene llamarme bueno. Porque me está llamando Dios, pero no tiene idea de lo que es seguir a Dios. Cristo está afirmando su divinidad al decir al hombre que hay un único ser bueno en su totalidad, que es Dios. Y lo repreende no porque lo hubiese llamado bueno, sino porque aquel que lo interpelaba no tenía idea correcta de lo que era Cristo. No era simplemente un maestro de parte de Dios con una enseñanza divina, sino que era el propio Dios. Y es lo que Cristo está afirmando. Si me llamas bueno, tenés que convivir con las implicaciones de lo que es seguir a Dios, lo que es vivir para Dios. Ahora es interesante porque cuando miramos a muchos otros personajes en la Biblia que van hasta Cristo e interpelan a Cristo, interpela con alguna necesidad terrenal. Está el ciego, por ejemplo, el Bartimeo, que quiere ver, es una necesidad de aquí, terrenal, que tenemos alrededor nuestro. Quiere ver porque él es ciego, entonces cuestiona a Cristo por algo de acá. La mujer con el flujo de sangre lo busca por una necesidad tangente de allí, del momento. Del momento. Pero este hombre no, este hombre quiere saber de algo que está más allá de lo terrenal. ¿Por qué? Porque en lo terrenal él está bien, materialmente hablando. Él tiene plata, no le falta comida, no le falta buena cama, no le falta buena casa, no le falta el lujo que el momento podría dar. Él tiene todo eso. Una vez que tiene todo eso, lo que él quiere saber ahora es el más allá. ¿Cómo garantizo una buena vida más allá? Porque acá yo tengo una buena vida material, acá yo tengo una buena vida en todo lo que se necesita para vivir bien materialmente hablando. Ahora quiero garantizar el más allá, yo quiero saber del más allá, porque las cosas no terminan acá y no terminando acá yo necesito saber cómo puedo garantizar el más allá. Y lo que él quiere es garantizar mismo con su propia fuerza. ¿Por qué? Porque él dice, ¿qué tengo que hacer? Ele está acostumado a comprar, a pagar, a mandar, porque es un hombre bien posicionado en la sociedad y de muchos bienes. Entonces él dice, ¿qué tengo que hacer, maestro bueno, para garantizar el más allá? Está preocupado con el más allá, pero hay algo adentro en él que lo corroe, que lo carcome desde adentro, que es esa crisis de tener todo, pero no estar seguro sobre el más allá. Que es la crisis de saber que aquí yo puedo comprar, vender a la hora que quiero, que no me va a faltar lo que necesito, pero no tengo las garantías del más allá. Esta crisis la vive el que tiene todo y el que no tiene nada. Porque no está relacionada con el tener o el no tener. Está relacionada con que uno lleva adentro. Porque la seguridad no viene por las conquistas de uno. La seguridad del más allá no viene por lo que alcanzó financieramente. Y tampoco por lo que no alcanzó financieramente. Por los bienes que no tiene, que no posee. Esta seguridad tiene que ver con Cristo. Y tiene que ver con todo lo que vimos el otro día, domingo pasado. Con la expiación de Cristo, con
con el sacrificio de Cristo que garantiza el más allá. Un más allá que empieza acá, por supuesto. Ya estamos disfrutando de los bienes de la eternidad, pero no en su totalidad, no en su plenitud. No en su plenitud. Por eso una cosa le faltaba al hombre y no era necesariamente vender lo que él tenía, era poder poner su confianza en Cristo y solamente en Cristo. Si la confianza de aquel hombre estuviera directamente en Cristo, Cristo jamás tuviera dicho para que él vendiera todo. El problema es el tesoro del hombre no era Cristo. El tesoro del hombre no era las cosas eternas, eran sus cosas terrenales. Es por eso que su semblante se pone triste cuando Cristo dice, ve, vende todo lo que tiene y entrega a los pobres. El resultado de la venta. Y ahí vas a tener un tesoro en los cielos. El problema no está en los mandamientos, porque son buenos, y Pablo dice que los mandamientos son buenos. El problema está en el ser humano mismo. Y en las contradicciones humanas, porque el muchacho dice, yo todo eso hago desde mi juventud. ¿Qué es lo que hace? Él ama al prójimo, porque son mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Entonces él dice, no, al prójimo yo ya lo amo desde mi juventud, desde siempre. Cristo dice, entonces vende todo lo que tiene y distribuye a los pobres. Ya que los amás, vende todo y distribuye a los pobres. No, ¿por qué? Porque era superficialidad lo que existía en aquel hombre, era legalismo. Estos mandamientos yo guardo. Y la palabra tiene que ver con eso mismo, guardar de manera superficial, guardar de la boca para afuera, es la palabra que tiene. Y cuando Cristo dice, vende todo lo que tiene, entrega a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, Cristo está hablando de algo verdadero. Algo interno, que no tiene que ver con las superficialidades. La contradicción se deja manifiesta. Yo amo, pero no estoy dispuesto a ayudar. Yo siempre amé, pero no voy a dar de lo mío a ellos. No voy a entregar de lo mío a ellos. Y la cuestión no es convertirse en un San Francisco de Asís. Vender todo y hacer opción por la pobreza. Si uno quiere, bárbaro, anda. Pero no se trata de eso, se trata del lugar donde está nuestro corazón. Porque es dependiendo de eso que se determina la intensidad de las crisis que vivimos. Entonces vivimos las crisis por el legalismo de las cosas externas que nosotros mantenemos o por la flojetud de las cosas que no hacemos, de las no certezas que tenemos. El tema es dónde está el corazón. Por eso Cristo dice, te falta una cosa. Te falta de verdad amar a Dios. Y amando a Dios va a amar a tu prójimo. Te falta de verdad entregar todo. A los pobres, no, este es un detalle. Entregar todo a Dios. Te falta de verdad hacer que su tesoro sea Dios y no tus conquistas, y no tu estatus, y no el lugar que ocupas. Esto es lo que falta. Esto es lo que falta. Y el problema de aquel ciudadano eran las posesiones. Ahora son muchos los problemas que podemos enumerar, sabemos. El talento de uno puede ser su propio problema. Porque él no ama a Dios, él ama su talento. El empleo de uno es su problema a veces, porque él no ama a Dios, él ama su empleo, su empresa, sus cosas. Sus cosas. Y porque son sus cosas, Cristo dice, una cosa te falta. Y si no abres mano de eso, si no aprendes a abrir mano de eso, no podrás tener un tesoro en los cielos. No te sirve todos los mandamientos que decís que guardás, si el corazón no está en Dios, no está en Cristo, no está en el lugar donde debes estar. Una cosa te falta. Y la idea es que uno pueda sondear y decir, ¿qué es lo que me falta? ¿No? ¿Qué es lo que me tranca? Como va terminando el texto diciendo, después de hacer todo eso, de liberarse de lo que traba tus caminos, de una entrega total a Dios, ahí ven y sígueme tomando
su cruz. Tomando su cruz. Entonces la idea hoy es cuestionar qué es lo que nos falta, ¿no? Si Cristo me mira y dice una cosa te falta, ¿cuál sería? Cuando Avildes es cuestionado, o Señor llega a Cristo y dice, Señor, no por la vida eterna, esta yo estoy seguro de ella, no por mí, estoy seguro exactamente porque Cristo me la dio, y no porque yo la compré, o está basada en mis posesiones, hasta porque no las tengo, sino porque Cristo me la dio. Entonces no es una duda que genera para mí. Pero en el caminar, muchas veces la plenitud de este caminar no está, porque todavía estamos agarrados a algunas cosas, que podemos poseerlas, pero no podemos ser poseídos por ellas, que podemos tenerlas, porque no es pecado en sí tenerlas, pero cuando estas cosas pasan a tenernos a nosotros, ahí es una complicación. Cuando yo tengo un trabajo, no es solo un derecho, es una necesidad. Cuando el trabajo me tiene a mí, ya complica todo. Cuando yo tengo los estudios, este es bárbaro, pero cuando los estudios me tienen a mí de manera que me tranca para la vida misma, este es un problema. Cuando la propia familia me tiene a mí de manera que es una traba para que yo sirva a Dios en la plenitud, es un problema. Y es por eso que Pedro, terminando el texto, dice, Señor, ¿y nosotros? No somos ricos y lo poco que teníamos dejamos todo para seguirte a ti. Mirá que dejamos, yo, Pedro, ¿no? Mirá, dejé la empresa de mi padre, era un funcionario que tenía todos los derechos, seguro, y cualquier cosa venía el sindicato y se hacía un seguro de paro y nosotros hacíamos una manifestación. Estaba todo garantizado. ¿Qué va a ser de nosotros? Ahí Cristo le contesta, mira, no hay nadie en el mundo que haya dejado padre, madre, hermanos y bienes materiales que no reciba en esta vida mucho más de lo que dejó y en la postrera vida, es decir, en la eternidad, lo que el joven buscaba, mucho más, la vida eterna, la vida eterna. La vida eterna. Entonces Pedro se preocupa. Dejamos bastante cosas, Señor, mira que no es poco lo que dejamos, dice Pedro. Entonces, en esta vida ya va a recibir mucho más de lo que dejaste. Y ahí uno puede decir que esto, claro, yo dejé una casa, Dios me va a dar dos. A nosotros nos ha dado mucho más que dos. Yo tengo varias casas acá. Varias casas acá. Donde soy recibido como familia. Es Dios que dio. Donde soy recibido como familia, donde soy abrazado como familia. No es una, son varias. Varias madres y varios padres, hermanos, Dios ha dado en la caminata. No es que Él dijo, ahora dejaste allá la casa que estaba construyendo porque la vendiste para venir, ahora te voy a dar 3 casas acá de tu posesión. No, no. Pero voy en varias casas donde soy recibido como parte de la familia y como alguien que pertenece a esta misma familia. Es el Señor que dio. Es la promesa del Señor cumpliéndose, diciendo, el que ha dejado padre, madre, hermanos, bienes por mi causa, va a recibir mucho más. Hemos recibido. Nosotros hemos recibido, somos testigos de eso. Somos testigos de eso. Pero siempre falta una cosa. Casi siempre falta una cosa. Y ahí, soy yo quien hablo con el Señor, o escucho al Señor que me dice, te falta algo. Y son ustedes también. No soy yo el que va a decir, mira, a ti te falta. Yo tengo que mirar a mí en oración de Dios y saber lo que me falta a mí. Lo que me falta a mí. No para la vida eterna, repito, por favor, si no condicionamos la salvación a las obras, no estamos hablando de eso. Sino para gozar de la plenitud de la vida con Dios. De la plenitud del servicio a Dios. Que el servicio a Dios, en medio de todas las complejidades que hay, sea gozoso, sea alegre. De eso se trata. Entonces, una cosa te falta. ¿Qué es lo que te falta? Usted sabrá. Usted sabrá. Porque Dios
habla, no solo por su palabra, sino que el Espíritu Santo de Dios también nos ayuda a entender qué es lo que nos falta. ¿Qué es lo que nos falta? En el nombre de Jesús, vamos a orar y terminar este tiempo. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que nos dejaste como ejemplo de vida, Señor. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos falta. Y con dinero o sin dinero, Señor, queremos que nuestro tesoro esté en los cielos. Con mucho o con poco, ó Dios, queremos que tú seas nuestro tesoro. Que tú seas el lugar donde nuestro corazón esté hincado. Por eso, Padre, danos a entender a cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que librarnos para poder servirte a ti con más plenitud, con menos angustias existenciales, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendiga tu iglesia, Betel, nuestros hermanos que están conectados y los que aquí estamos, oh Dios. Que no haya nada en nuestra vida que ocupe tu lugar, oh Dios. Ningún mandamiento, ningún bien material, ninguna posesión, nada, Señor, sea nuestro tesoro, sino que tú y solamente tú sea nuestro tesoro, Señor. Es lo que te pido en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, bendiciones a todos. El miércoles, si Dios quiere, nos veremos ahí por Zoom con Corintios. Bendiciones.